y con él la oportunidad de escuchar la voz que viene del cielo. El versículo del día, una experiencia de amor que nos acerca al corazón de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me alegra muchísimo volverlos a recibir esta mañana de martes. Hoy es martes 20 de febrero del año 2024 y una vez más dispuestos a compartir con ustedes la enseñanza de la Biblia, el mensaje que viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros a través del versículo del día. Así que les voy a invitar a que me acompañen hoy al Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 10, verso 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando hablaba con sus discípulos de manera tan directa? Yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Era este un mensaje alarmante, un mensaje para entrar en pánico y en terror? No, no lo era. Pero sí era un mensaje de advertencia para que ellos se ubicaran en la realidad del mundo. El Señor los enviaba a un mundo que no era sencillo, como tampoco es sencillo el mundo en el cual nos movemos nosotros el día de hoy. Y eso no significa, repito, que entremos en crisis, que entremos en pánico, nos va a devorar la maldad. No, significa que debemos atender exactamente lo que hoy el Señor nos quiere decir. Sean mansos como palomas, pero también sean sagaces como la serpiente. Queriéndonos decir, tenemos la capacidad como seres humanos y más como hijos de Dios de comportarnos de manera objetiva, de manera avesada, de manera desafiante, de tal forma que no tengamos por qué ser devorados por el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Por allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, el Señor orando al Padre le dice: Señor, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal, te pido que los guardes de ese mundo que pues busca de alguna manera siempre hacerles mal. Y esa oración que Jesús hace no es la oración de quien tiene perdidas las esperanzas respecto de lo que pide. No, es la oración que hace alguien que sabe que a sus hijos, a sus discípulos, los deja equipados para debatirse en el mundo y para salir airosos en el mundo. Y ese es el mensaje del día de hoy. Nosotros estamos en el mundo, fuimos puestos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no para ser consumidos por el mundo, sino para salir siempre airosos en medio de las circunstancias que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece envidia, el mundo nos ofrece rencores, el mundo nos ofrece injusticia. En el mundo pues estamos expuestos a las acechanzas de los detractores, las acechanzas de quien le quiere robar, las acechanzas de quienes nos quieren hacer daño. Pero eso no significa, repito, que estemos condenados a perecer. No, la indicación de la Biblia hoy es muy clara. Los envío como ovejas en medio de lobos, claro, pero sed prudentes como la serpiente y sencillos como palomas. Pues la verdad es que Dios lo que nos advierte hoy es que debemos actuar prudentemente y con sagacidad. ¿Qué decir ante determinada circunstancia? ¿Cómo actuar ante determinada circunstancia? Pues el Señor también a los discípulos les dijo: no se preocupen, cuando sean llevados injustamente ante un concilio, el Espíritu les dirá qué hacer, qué decir, qué manifestar, cómo defenderse, y eso nunca lo olviden, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios, a quien podemos orar y a quien podemos recurrir para salir airosos, quien nos va a decir a la hora exacta lo que debemos hacer y cómo debemos desenvolvernos. Y esto no es un tema místico, no es un tema esotérico, no, esto es un tema real. Contamos con Él, contamos con su ayuda, contamos con su indicación. Daniel, por ejemplo, fue llevado
al foso de los leones. Y todo porque en el mundo en el que él se desenvolvía, pues imperaba la envidia, el resentimiento, y fue injustamente condenado para ser llevado al foso de los leones. Sin embargo, allí el Señor le guardó, le protegió, y él salió finalmente airoso. La reina Esther, en medio de una circunstancia muy delicada. Recuerde que los judíos que habitaban en el reino de los medopersas fueron injustamente acusados, claro, por alguien a quien les caía mal. Y el Señor mostró una estrategia, la estrategia del ayuno para Esther y su pueblo, pero también el cómo defenderse sagazmente ante el malvado Acán, que era la persona que quería hacerles daño. Pues todo esto para que entendamos que no estamos solos, que no nos encontramos a la intemperie, no, estamos en el mundo, pero el Señor nos advierte: actúen con sagacidad, actúen prudentemente, entendiendo que contamos siempre con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, a quien podemos recurrir sin lugar a dudas en todo momento. Cuenta la historia que en la Edad Media un hombre es juzgado injustamente de un asesinato. El verdadero asesino, un hombre de la aristocracia, fue guardado por los jueces, por las autoridades, para que no fuera a la cárcel, y necesitando un chivo expiatorio, pues condenan a un pobre hombre que no tenía nada que ver con el asunto. Sin embargo, pues es llevado a un juicio totalmente parcializado y en el que lo único que se buscaba era condenarlo para poder salvar al aristócrata que era el verdadero asesino. El juez, comprado por supuesto, dice pues: para que esto sea justo, para que este juicio sea justo, vamos a hacer algo, vamos a dejar en manos de Dios, fíjese lo que dice, usando incluso el nombre de Dios, vamos a dejar en manos de Dios el veredicto, porque conozco que usted es un hombre cristiano. Por supuesto, todo era una marrulla y todo estaba arreglado. Y entonces tomó 2 papeles en su mano y en esos papeles supuestamente había escrito en uno de ellos culpable y en otro inocente. Supuestamente. Él, la verdad, había escrito en los 2 papeles culpable. Y dijo: pues como será la voluntad de Dios la que se opere en este caso, vamos a colocar estos 2 papeles. El uno dice culpable, el otro dice inocente. Y los depositó dentro de una bolsa. Y le pidió al condenado que sacara uno de los papeles. Por supuesto, él sabía que todo esto era una farsa y que seguramente en los 2 papeles decía culpable. Es decir, que sacara el que sacara, igual sería condenado a la horca, porque esa era la condena que le esperaba. En ese momento este hombre, que evidentemente era cristiano, un hijo de Dios, oró allí en su corazón y le dijo: Espíritu Santo, dime qué hacer. El juez entonces ordenó al hombre tomar uno de los 2 papeles. Él cerró sus ojos, respiró profundamente mientras oraba, y ya cuando la sala empezaba a impacientarse, el juez le dijo: saca ya un papel. Ante la mirada atónita de todos los presentes, el hombre sacó uno de los papeles y rápidamente lo tragó, lo engulló, esbozando una sonrisa. Todos exclamaron: pero ¿cómo es posible? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo vamos a conocer el veredicto? ¿Cómo vamos a saber lo que decía? El hombre dijo: pues muy fácil, abramos el que quedó y así sabremos cuál fue la condena que a mí me correspondió, sabiendo pues lo que decía el papel que se había tragado. El papel evidentemente decía culpable, pues al ver lo que hizo este hombre y la sagacidad con la que actuó, el juez y los que sabían la trama que habían ocasionado, les tocó simplemente sonreír y dejarlo en libertad. Pues esta es la historia que hoy compartimos con ustedes y que nos lleva a entender, a pensar lo que significa actuar prudentemente, entendiendo que contamos con el Espíritu Santo para decirnos siempre qué hacer en el momento indicado. Dios, utilizando su poder a través de la presencia del Espíritu Santo, le dijo en el momento indicado qué tenía que hacer: actuar con sagacidad, más sagaz que aquellos
que lo querían llevar injustamente a la horca. Pues esto es lo que el Señor nos quiere transmitir en esta mañana. Así que le voy a invitar a que oremos. Vamos a acercarnos a Dios. Y allí donde estás, cierra tus ojos. Y es posible que hoy estés enfrentando una situación difícil en medio de un mundo injusto, en medio de circunstancias que están en tu contra, porque el mundo es así, es atroz, porque en el mundo reina la envidia, porque en el mundo reina la mentira. Y eso no significa que estés perdido ni que tengas que condenarte a la resignación. No, el Señor en esta mañana te dice, hay que actuar prudentemente, sagazmente como la serpiente. Por supuesto, mansos como las palomas, pero prudentemente, sagazmente como la serpiente. Y para ello, tú tienes al Espíritu Santo. Y dile hoy, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo me debo mover? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Convencido de que tú, Señor, me dirás, tú me vas a revelar y tú me vas a llevar a tomar la decisión adecuada, a actuar y a dar los pasos adecuados, Señor, en este caso. Padre Santo, sé que mi causa está en tus manos y en tu buena voluntad, que siempre será agradable y perfecta. Y sabiendo que estoy cubierto bajo la sombra de tus alas, me dispongo a vivir este día, Señor, poniéndome delante de ti y orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis queridos amigos, pues fíjense, las palabras de la Biblia tan claras y contundentes para este día. Recuerden compartir este mensaje con otras personas, compartamos, digámosle a la gente algo positivo que estoy seguro que lo están necesitando. No olviden regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. De esa manera pues harán parte de la gran familia de Guía Mis Pasos. Bueno, quiero invitarles para que mañana nos vuelvan a acompañar muy temprano a las 6 en punto de la mañana, hora colombiana, en otro versículo del día. Chao, chao, que la pasen bien.